Voy a tratar de complementar, pero también a dar unas nuevas ideas diferentes a las del doctor David, que espero poder convencerlo. Esta mañana hablaba de usted y yo decía, de pronto al doctor David es muy difícil convencerlo, pero hay que entenderlo. Mire, y va a notar, doctor Munera, que vamos a estar de acuerdo en muchos puntos y en uno quiero que lo analicemos, en uno solo. Yo pienso, doctora Cecilia, y a todos los de la Secretaría de Educación que nos acompañan hoy, el debate no es contra las personas que hoy están acá, ni contra X o Y. Yo creo que es el sistema, estoy de acuerdo con el doctor Munera en eso, es el sistema, pero nosotros debemos ser protagonistas de la transformación del sistema, independientemente del sistema que exista a nivel nacional. Nosotros podemos tener puntos y hacer cosas propias o propiamente nosotros para transformar y modificar el sistema. Y eso no está expresado hoy en este presupuesto. No está. O sea, si nosotros seguimos trabajando de esta forma, vamos a seguir haciendo lo que dice Munera, pagando los profesores, contratando a X o Y persona que hace algunos programas, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos venido hablando en muchos de los expositores que han venido. Entonces, yo sí le invito a usted como secretaria encargada y entrante a que modifiquemos lo que está, que no tenga que ver con el tema del plan de desarrollo. El plan de desarrollo se aprobó y todo, pero no podemos seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque hacer lo mismo es permitir que siga la violencia en los colegios, que siga la deserción en los colegios, que siga la falta de transporte en los colegios, que siga la mala alimentación en los colegios, que siga la mala infraestructura en los colegios, que se sigan aumentando las partidas para el plan becario. O sea, eso quiere decir que lo que estamos haciendo no es capaz de transformar el sistema educativo, que lo que estamos apropiando no lo estamos gastando en lo mismo. Hoy la gran evidencia, y con tristeza, es ver de cómo el gobierno nacional redujo 16.000 millones de pesos. 16.000 millones de pesos es mucha plata. Uno lo ve el 5%, pero 16.000 millones de pesos es muchísimo dinero. No sé per cápita, doctor Pion, cuántos estudiantes serán, pero es uno, así sea uno, de los que se nos vaya, es un problema para la sociedad y no lo podemos permitir. Estoy hoy supremamente contrariado y triste porque el gobierno haya tomado esa decisión, y es culpa del sistema y es culpa de lo que estamos haciendo acá. Nosotros no podemos permitir que haya deserción. Nosotros tenemos que hacer de que, por Dios, no tengamos cupos. Hacia eso es donde tenemos que llegar. Entonces son 16.000, silencio por favor, son 16.000 millones de pesos que le cuestan mucho a esta ciudad. La doctora Rosario explicaba aquí de manera adecuada que el problema iba mucho más allá, que no es el tema de la deserción, sino el tema del cohorte. Porque, y creo que estamos por debajo de la media nacional, ella ponía y exponía en ese momento que éramos del 60, algo así por ciento, y nosotros estábamos en el 48% la Corte de Cartagena. Eso significa que son la gente que realmente termina el colegio. Es totalmente grave. El tema de la deserción es un tema coyuntural,
porque las mamás no mandan a los hijos porque ir al colegio cuesta. Eso es lo que está pasando en Cartagena. No nos educamos porque cuesta transportarnos, porque nos cuesta más enviar a nuestro hijo al colegio que dejarlo en la casa. Esa es la realidad social de Cartagena. No mandamos al hijo a la casa, al colegio, porque de pronto lo tenemos que poner a trabajar para que ayude, o de pronto se tiene que quedar cuidando los hermanitos. Eso es lo que está sucediendo, y ahí acompaño al doctor Múnera en eso. Y me da tristeza saber que la ejecución de ese rubro, que es la educación con equidad, esté en el 50%. Si nosotros no ejecutamos los programas, llámense como se llaman, si hoy lo llevamos al 50%, obvio que tenemos que esperar. Antes creo que nos fue muy bien. Antes creo que nos fue demasiado bien en que solamente con una ejecución del 50% haya existido una deserción del 5%, y no compensa. El programa de la deserción fue y se apropiaron definitivamente 25.000 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron 11.000, pero estamos perdiendo 16.000 del SGP. Entonces, realmente hay que tomar medidas que transformen, y lo tenemos y lo debemos, y tenemos la oportunidad hoy de hacerlas desde el presupuesto. Me preocupa y me gustaría que después nos informaran, el tema del transporte tampoco se ejecutó. Solo el 29% del rubro de transporte se ejecutó. Y usted sabe qué está pasando hoy en los colegios, en los megacolegios, que le costaron tanto al gobierno nacional y a esta ciudad. No están yendo los niños, doctora Cecilia, y usted lo sabe. Una persona que vive en San Francisco, doctor William Pérez, no está enviando a sus niños al colegio del área de influencia que queda en la perimetral porque le cuesta enviarlo. Y esos colegios que tienen cupos de 1.400 estudiantes por colegio no los están llenando, están hoy vacíos, o vacíos no, pero no están con los cupos que se requieren. Y nosotros tenemos la ejecución presupuestal del transporte. A eso sí hay que explicarlo, doctora Cecilia. ¿Por qué la ejecución del transporte y de la alimentación están tan bajas? Del 63% en alimentación y del 29% en transporte. Y de igual forma sucede en los colegios de Flor del Campo, y va a suceder en los colegios de Rosedal cuando se inaugure, etc. Entonces, nosotros, y ahí le doy la razón también a Múnera en decir, si estamos apropiando casi 50.000 millones de pesos para planes becarios, nosotros tenemos que coger, si la política de la educación es pública, que la apoyamos, si la política es pública, tenemos que coger y hacer que esas cifras disminuyan para nosotros fortalecer que los niños sí lleguen a estas instituciones educativas que se construyeron, que generan un mejor ambiente. Hoy la inseguridad tampoco permite que los niños vayan al colegio de la perimetral. Y yo pienso que hay problemas fundamentales, doctora Cecilia, que son el tema de la violencia. En los colegios es un problema de la violencia de la ciudad. Lo que se refleja en una institución educativa es el reflejo de tu sociedad. Y esa violencia que se está viviendo en los colegios educativos, en las instituciones educativas, es la que se refleja en nuestra ciudad. La violencia que se reflejó en las fiestas de noviembre, doctor Pion, es la violencia que se refleja en las instituciones educativas. Es la violencia que se refleja en los hogares de los cartageneros. Y, como bien dice el concejal Múnera, lo que estamos es pagando los servicios y punto. Estamos es pagando los profesores, el agua y la luz. Pero no estamos yendo más allá. Y pienso, que lo he dicho aquí en varias oportunidades, que el tema de la violencia, de los problemas
mentales, inclusive de la sociedad, y de personas en condición de discapacidad, es un problema de la Secretaría de Educación también. No es un problema únicamente del DADIS, ni un problema únicamente del LIDER, ni un problema de participación ciudadana. Se lo decía al doctor Llamas, que indudablemente nosotros tenemos que apropiar recursos para que generamos programas transversales en las secretarías que nos permitan definir unas nuevas políticas, que son las que está reclamando el doctor Múnera. Y concluyo con lo siguiente: nunca lo vamos a lograr aparecieron todos los asesores. Nunca lo vamos a lograr si nosotros solamente apropiamos 27.000 millones de pesos de ingresos corrientes de libre destinación. Concejales, doctor Blel, ninguna sociedad, y este es el punto donde yo quisiera que hubiese una coincidencia con Múnera, porque no va a ser el gobierno nacional el que nos venga a generar más recursos, porque nuestra sociedad y nuestra educación se está acabando. Y si el gobierno nacional no es responsable con esto, este consejo sí lo tiene que ser. No podemos permitir, ni podemos hacer de manera obtusa que el Consejo de Cartagena apruebe únicamente 27.000 millones de pesos, doctor Llamas, para educación de ingresos corrientes de libre destinación. Eso no tiene perdón de Dios. Mientras que hay 37.000 millones de pesos para la Secretaría de Hacienda. Vale más el cobro y el recobro de las prescripciones y de un carrusel que existe que la educación de los niños. Le vamos a dar más dinero a Hacienda. Le vamos a dar más dinero a infraestructura que no ha hecho absolutamente nada. Le vamos a dar 15.000 millones de pesos para hacer unos estudios a valorización. Le vamos a dar 15.000 millones de pesos a Corvivienda, que las casas nunca las empiezan y que tiene un déficit de 20.000 millones de pesos. Igual al que tenía educación. Prefiero dárselos a educación. Y eso representa el 10% de lo que envía el gobierno nacional. Pero si nosotros lo ponemos en cifras de todo el presupuesto, lo que está invirtiendo esta ciudad en educación es solamente el 2.6%. Nunca vamos a transformar nuestra sociedad si nosotros somos mezquinos en decirle a educación que le vamos a mandar 27.000 millones de pesos. Y es la propuesta, doctor Múnera, que yo quiero que coincidamos. El gobierno nacional nos va a desamparar y no espere nada del gobierno nacional. Pero yo por ese hecho no voy a dejar que los niños de esta ciudad no tengan una mejor educación. Es nuestra responsabilidad. Y no hay ninguna razón ni ninguna manera de que yo le vaya a aprobar a Hacienda 37.000 millones de pesos para fortalecer la Hacienda y yo nada más le dé 27.411 millones de pesos a educación. Vamos a reorganizar este presupuesto. Educación es un tema transversal a esta ciudad. Eliminamos o disminuimos violencia, mejoramos la situación. Niños que no saben ni siquiera que los colegios existen. Esa no es la política de esta ciudad. Esa no debe ser la forma como hacemos política. Me parece que tenemos una gran responsabilidad y yo propongo, para que eso ocurra y que ojalá el Consejo nos acompañe, de que fortalezcamos educación en materia de ingresos corrientes de libre destinación. De lo contrario vamos a quedar eunucos en materia educativa para nosotros impactar y transformar la sociedad. Ustedes sabrán ponerle los nombres a todos esos programas que confunden al Consejo. Pero ustedes son los docentes, ustedes son las personas que tienen la misión y que tienen la vocación de servirle a esta ciudad en materia educativa. Y nosotros tenemos la responsabilidad de coger unos recursos para mejorar la educación.
Esa es la lectura que yo le doy. Esa es la lectura, la única lectura. Cartagena nunca va a salir de donde estamos, de la crisis social, educativa que tenemos, si nosotros no somos ambiciosos. Y ser ambiciosos con un niño y con la educación es ser ambiciosos con la ciudad. Gracias, presidente.